El doctor Grach, Luis Grach, psiquiatra, para que nos ayude a entender. Doctor, bienvenido, gracias por venir. Al contrario. Esta disputa entre vecinos también, este nivel de agresión y sobre todo en este caso una mujer jubilada, ya una mujer grande de 70 años que tenía en su poder un arma y que termina esta historia de peleas con una vecina con un asesinato, ¿no? Sí. Bueno, este es un tema que se puede encarar desde dos puntos. Freud ya en el año 1930, en un trabajo que se llama El malestar en la cultura, describió un tipo de problemática del ser humano que se llama el narcisismo de las pequeñas diferencias. ¿En qué consiste el narcisismo de las pequeñas diferencias? Que en general tenemos un rechazo particular por aquello que en muchas cosas se nos parece. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, el rechazo en aquellas cosas que se nos parecen. Que con los que tenemos un parecido muy grande. Por ejemplo, los países limítrofes suelen tener narcisismo de pequeñas diferencias, o las provincias limítrofes. También. Esto muchas veces es un factor de cohesión muy grande, o sea, cuando la Argentina tuvo un conflicto con Chile, hubo entre los argentinos un nivel de cohesión muy grande porque tenemos una especie de enemigo común. Luis, se da también en distintas localidades, vecinas. Muy bien, exactamente, o sea... Van los jóvenes a bailar a la otra ciudad y bueno, se arma la gresca siempre por... Perfecto, ¿no? Exactamente eso que vos decís, Claudio, es el narcisismo de las pequeñas diferencias. Somos tan iguales que no soportamos eso y necesitamos generar una rivalidad para sentir una diferencia. Como vos decís, de pronto en una misma localidad, en un mismo pueblo, dos barras de chicos que tienen una historia en común, una geografía, una sociedad, una situación socioeconómica en común y muy parecida, necesitan establecer estas diferencias. Por eso, muchas veces cuando uno les habla a estas personas y le dice, esta persona es igual que vos, es tu vecina, etcétera, etcétera, lejos de generar armonía, genera más encono y potencia este narcisismo de las pequeñas diferencias. Por un lado está eso, que, como decía antes, muchas veces cohesiona un grupo, pero genera rivalidad con el otro. Y por el otro lado tiene que ver con una sensación que a veces una personalidad psiquiátricamente afectada, muy narcisista, muy paranoide, siente que si un vecino hace determinadas cosas, es como si la estuviera sometiendo a una esclavitud, a una humillación, a una falta de respeto. Digo yo, Luis, ¿no? Que si hay un tercero que observa esa situación y la diferencia y la disputa y la pelea por eso, dice, pero se están peleando por una estupidez. Sí, exactamente. Por eso Freud llamó a eso el narcisismo de las pequeñas diferencias. Claro. Porque no hay diferencias abismales. Por ejemplo, yo no le tengo envidia a un archimillonario, no tengo envidia de Bill Gates. Puedo hablar de él, pero no tengo una sensación de envidia. En cambio, es muy probable que esté expuesto a la envidia de un compañero mío de la facultad que es más exitoso que yo, que tuvo más protagonismo, que tuvo más éxito como médico, porque con él tengo más cosas en común. Yo podría ser él y sin embargo no lo soy y siento que no se lo merece. Ahí es donde se expresa el narcisismo, las pequeñas diferencias. Y eso surge también en una personalidad donde, me imagino, la autoestima de esa persona está bastante baja, ¿no? Exactamente, está la autoestima muy baja, el narcisismo, el ego muy alto, y entonces es muy sensible a los estímulos externos y tiende a interpretar persecutoriamente las cosas. Es decir, vos sos mi vecino y entonces saliste preocupado de tu departamento y no me saludaste, entonces yo empiezo a sentir lo que pasa que este tipo Rigoli me odia porque tal cosa y entonces yo lo odio porque me lo hizo a propósito. Porque justo cuando yo quería bajar, él salió y ocupó el ascensor. Empiezo a sentir esto y empiezo a sentir que si yo admito y me someto a eso, soy un imbécil, soy un idiota. Claudio se está riendo de mí, está abusando de mí, y entonces como un gesto de dignidad, de reafirmación de mi ego, tengo que tomar alguna medida, alguna revancha, tengo que hacer algo porque esta persona se está burlando de mí. Luis, eso no surge de un día a otro, sino que va en una espiral en donde se va dando o subiendo un escalón o recorriendo un trayecto día a día y entonces un día pasa lo que pasó con esta mujer. Exactamente, es una persona que tiene una estructura paranoide de personalidad y que entonces va sintiendo que está siendo sometida a diferentes injurias en cuanto a su ego, que le están faltando respeto, que se están burlando de ella, y
quiere de algún modo salir de esa creencia de sometimiento y de humillación en la que cree estar Ahora, erróneamente. Luis, lo estamos poniendo en la mente del asesino, ¿no? Te pido ahora ponernos en la mente de una víctima que se cansó de hacer 7 denuncias, hubo alertas, hubo señales y nadie la escuchó. ¿Es verdad? Digo, ¿Es más verdad? allá de ponernos, está bien el análisis de la mente del matador o la matadora, Sí, es verdad. pero al otro lado tenés una mujer que la vio venir y que dijo, te denuncio, te denuncio, te denuncio, y no pasó nada. Digo, al margen de lo judicial, que muchas veces la justicia llega tarde, y este fue el caso, nunca llegó, ¿cómo puede manejarlo uno? Es decir, si te toca un personaje Claro, ¿qué de haces? estas características en tu edificio, en tu casa, como vecino, ¿cómo lo podés manejar al margen de hacer la denuncia? ¿Cómo se desbloquea ese tipo de mentes, ese tipo de personalidades, si es posible? En principio es muy cierto lo que vos decís respecto de que es muy difícil para una persona común y corriente poder llegar a medir exactamente la peligrosidad que implica involucrarse en una situación de enfrentamiento con alguien. Claro. Eso lo vemos todos los días en peleas callejeras, con el auto, uno no sabe cuál es termina? la... ¿Cómo? ¿Cómo termina? ¿Cómo termina? Uno no sabe cuál es la magnitud en la que puede verse envuelto una situación de agresividad. Por eso mi recomendación es, uno tiene que evitar eso, aunque uno crea que tenga razón, o aunque uno tenga razón. Muchas veces somos víctimas de agresiones injustificadas por parte de otros y desconocemos la psicopatología del otro. Claro. Ahora, muchas veces la justicia también minimiza estas cosas y una persona hace muchas denuncias No pasa nada. y no pasa nada. Y además Claro. hay otra cosa que va más allá de todo esto. Hasta el año 1914, Freud tenía una creencia de que el ser humano era bueno por naturaleza, que se ponía malo frente a la frustración. En el año 1914, en la Primera Guerra Mundial, Freud sufrió una gran desilusión y una depresión porque se dio cuenta que el ser humano es capaz de cometer atrocidades. Que el Es ser malo humano- por naturaleza. y que tenemos una tendencia a la agresividad, a la violencia. Por eso allí Freud hizo una modificación de su teoría instintiva y habló de la pulsión de muerte, de Tánatos y de Eros. ¿Y cómo se expresa Tánatos? Tánatos se expresa bajo el formato de la agresividad. O sea, no somos buenos como creemos ser. Tenemos todos internamente una potencial posibilidad de volvernos agresivos, nosotros y los otros. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que trabajar todos y cada uno de nosotros para poder modular esa violencia, esa agresividad, para poder aprender a tolerar frustraciones y también para pensar, el otro no va a ser bueno, el otro, si frente a determinada cantidad de denuncias hizo oídos sordos, no atenuó su virulencia, evidentemente estoy en presencia de alguien que tiene una potencial peligrosidad, pero yo estoy muy de acuerdo con vos respecto de que muchas veces en la justicia quizás no tengan un papel protagónico ciertos trabajadores de la salud mental que son quienes son tendrían que estar. quienes Sí, son más capacitados, por ejemplo, para determinar La la peligrosidad. problemática de la Sí, una peligrosidad insanía. o de la imputabilidad o inimputabilidad. Yo muchas veces veo que abogados, fiscales, que son tipos de un gran nivel de formación, la justicia se vería altamente beneficiada si hubiera algún nivel de participación de los trabajadores Del área de salud mental. Desde la psiquis. Sí, de- no solamente los médicos psiquiatras legistas que van a hacer No, no, peritajes post-mortem, Claro. o hacer... Sino en la previa, En la claro. prevención. o hacer comentarios como el que estamos haciendo hoy en día frente a los hechos consumados, sino darle algún nivel de participación a trabajadores de la salud mental que son quienes están más capacitados para evaluar la peligrosidad y para saber cómo manejarse con un sujeto paranoico que tiene un monto de peligrosidad diferente de un desmanejo o una falta de manejo de la agresividad como Siempre- podemos tener las personas más cercanas a la normalidad. Siempre decimos con Mauro que cuando alguien va a hacer una denuncia, por ejemplo en violencia de género, va una mujer a hacer una denuncia y en realidad queda a criterio de quien le está tomando la denuncia el nivel de peligrosidad que tiene el atacante, vamos a llamarlo así. Si puede o no matar, si puede llevar adelante, o ni hablar de una pelea también entre vecinos, va a ser la denuncia y es quien le toma la denuncia quien define si es peligroso o no, si la vida de esa persona realmente está en riesgo. Y la realidad es que si miramos hacia atrás y todos los casos que hemos tenido de violencias, de peleas que terminan de esta manera con una muerte, el criterio
hay que cambiarlo, A mí me porque no parece está que, resultando. A mí me parece que lo que decía Mauro es muy interesante. Yo no me animo a proponer modificaciones en la justicia, pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, frente a una denuncia de esa naturaleza, se convoca a la persona denunciada y se lo obliga a hacer un psicodiagnóstico? Debe pasar muy poco. Una cosa muy poco. sencillita. Debe pasar muy poco. Por ejemplo, y acá tenía un arma, además. Sí, acá sí. tenés todo en contra, digamos. ¿Por qué motivo tiene un arma? En general, las personas que están armadas son personas que tienen la sensación de que están agredir. viviendo en peligro, Claro. y que están siendo Lo amenazadas. toman como Si una no- cuestión defensiva. Sí, totalmente. Cuando Pero- se transforman en agresores. Sí, Después, ¿no? además, en general, justamente, en la problemática del narcisismo, de las pequeñas diferencias, lo que se ve es que se pasa de amigo o de vecino a enemigos mortales bruscamente, o por razones que no tienen ninguna importancia, por cuestiones nimias. O sea, una persona es capaz de matar a un vecino porque Bueno, pero eso te quería preguntar, tenía un Luis. perro. ¿Todos se pueden convertir algún día en esta mujer? No. ¿En la imputada? No. ¿O vos creés que tiene que tener un condimento psíquico diferente? No, tiene que tener muchos condimentos psíquicos. Digamos, una persona tiene un cuadro psicopatológico y eso depende de varios factores. Depende de un factor constitucional, de lo genético, depende de cómo fueron los primeros años de su vida y depende de los factores desencadenantes. Pero O sea, vamos al ejemplo del tránsito, ¿no? Vos decís, el ejemplo- dos tipos sí. que chocan, rozan el coche, Sí. los dos nunca dieron señales de convertirse en posibles victimarios, y en ese incidente de tránsito uno saca un fierro y mata a otro. Te voy a poner un ejemplo. Supongamos que vos y yo protagonizáramos una cosa de esa naturaleza. Supongamos que yo estoy manejando, hago una mala maniobra, te cierro, vos me mirás, yo bajo el vidrio y te insulto. Y vos reaccionás porque considerás que es una injusticia, me insultás a mí, yo bajo, nos tensamos en una pelea. Y uno muere. Ahí hay una pelea de egos, es mi narcisismo versus el tuyo, a ver quién es el idiota, quién es el maricón, quién es el castrado. Ahora, si yo hago una mala maniobra y vos me mirás y yo bajo el vidrio te digo, discúlpame, y sabés que venía preocupado porque tengo un hijo enfermo, ¿vos te vas a bajar y me vas a pegar? ¿Me vas a seguir insultando? No. O sea que en la medida en que los seres humanos podamos deponer el ego, que es lo que nos lleva a esas contiendas, a esos enfrentamientos, a ese sentimiento irracional de humillación, si le damos la razón al otro. Esto lo vemos muy comúnmente, por ejemplo, en las discusiones en los políticos o en las discusiones que nosotros tenemos con amigos. Nos cuesta darle la razón al otro. Y la culpa siempre es del otro. Sí, yo estoy discutiendo un tema con Claudio y entonces en vez de decir tenés razón, Claudio, digo sí, tenés razón, pero ¿sabés Chao. qué pasa? 2 horas más. O sea, es porque si le doy totalmente la razón a Claudio, la sensación que yo tengo es que Claudio es un genio y yo soy un estúpido. Mi narcisismo me dice Se que siente herido. vos no existís, sos un tarado que no tenés opinión propia, entonces me veo obligado por mi ego a de alguna manera rivalizar y competir con vos. ¿Por qué? Porque de algún modo te siento cercano y parecido. Porque hay gente con la cual yo no rivalizaría, no sentiría que hay una simetría tan grande Claro. que no hay Es el lugar. narcisismo de las pequeñas diferencias. Por eso ocurre con gente que es muy parecida y con la que yo quiero marcar una diferencia. Si hay una diferencia preexistente, ya esto no ocurre. Pero por supuesto que una mujer una persona que comete un homicidio, tiene una alteración psiquiátrica. No hay razón en la vida cotidiana para cometer un homicidio. Sí, además es una sumatoria de cosas y es más compleja la situación, no es con un solo hecho que por eso yo se decía produce que eso, es ¿no? una larga historia, Claro. donde de golpe una gota derrama un vaso y desencadena un brote psiquiátrico, un brote agresivo en una personalidad paranoide. lo que Obviamente, la recomendación, ¿cuál sería? La primera sería que la justicia frente a una denuncia debería tener un protagonismo mayor, debería mandar un perito psicológico para hacer un diagnóstico y decir, esta persona tiene un nivel de peligrosidad, del mismo modo que un violador o una persona que cometió violaciones no puede
tener vivir sin custodia porque potencialmente tiene un riesgo respecto a su Y impulsividad. lo que queda reflejado en esta sociedad, la desprotección por parte de la víctima, por haber hecho denuncias y todo pasaba. Como no había nada grave hasta ese momento, era como una discusión entre vecinos, no pasaba nada. Cualquier denuncia es grave. Por ejemplo, nosotros habitualmente vemos las cuestiones de la violencia de género, que también las denuncias muchas veces quedan cajoneadas, porque quedan reducidas solamente al ámbito de la justicia. Bueno, trayendo otro caso de la actualidad, en el día de ayer escuchábamos el testimonio de otra mujer que fue víctima del anestesista y que estuvo en pareja con él 1 año y medio, que vivió todas las aberraciones también que vivió Belén y que no hizo la denuncia porque fue a hacerla y en la comisaría le dijeron, y la verdad que esto va a quedar archivado. Esa fue la reacción. Y hoy tenemos otra chica golpeada y otras chicas más que muchas de ellas no hicieron la denuncia y también fueron víctimas del anestesista. Exactamente, o sea que si yo pudiera hacer una propuesta diría, creo que hay lugares y ámbitos y profesiones que exigen que la persona que se desenvuelve en ese rubro por ahí tiene que ser sometida a un test diagnóstico. Supongamos un maestro, yo creo que por más capacitado que esté en el terreno de lo docente, también tiene que poder pasar por un test psicodiagnóstico, porque estamos dejando, o cada tanto nos encontramos con casos de abusos sexuales por parte de maestros o educadores. Me van a decir seguramente que no se puede hacer un universal de psicodiagnóstico a todo el mundo, a empleadas, etcétera, etcétera. Pero hay situaciones donde, por ejemplo, cuando hay una participación de una denuncia policial y alguien está advirtiendo acerca de la peligrosidad potencial de una persona, como fue en este caso, yo creo que es una obligación de la justicia investigar. Investigar allí es hacer una investigación psicológica, psiquiátrica del riesgo potencial que tiene una persona para imponerle restricciones legales que impidan que lleve a cabo estos actos de locura, ¿no? Y otra de las conclusiones, Luis, es que el ser humano es malo por naturaleza. Después va evolucionando y se va modificando. Pero nos tenemos que poner buenos, Y nos vamos poniendo buenos, sí evolucionamos. Algunos, Viste que todos. siempre decimos, no, los chicos son crueles, porque es cierto, como que dicen las cosas, y después eso se van educando, formando el amor, la contención familiar, va modificando esa estructura emocional en el chico y resulta ser una buena persona. Pero por naturaleza somos malos, ¿no? Y tenemos que poder canalizar cierto nivel de agresividad. Claro. O sea, cierto nivel de agresividad es necesario tener para poder conquistar socialmente, para tener éxito social. Hace falta cierto nivel de penetración social. Para poder conquistar a una mujer, hace falta un cierto nivel de agresividad, en el sentido de que un hombre tiene que poder ser aventurero, de animarse a hablar con ella. Para comer, nosotros también necesitamos un cierto nivel de agresividad oral para masticar, etcétera, etcétera. Pero una cosa es la agresividad que está tramitada al servicio de Eros, al servicio del amor, y otra cosa es cuando la agresividad se manifiesta brutalmente por sí misma. Ahí ya estamos en el campo de la psicopatología, y entonces todos los seres humanos, yo creo que tenemos que arrancar desde la niñez, donde funcionamos narcisísticamente, somos His Majesty the Baby, y tenemos que ir destituyendo nuestro ego, destituyendo nuestro narcisismo y pudiendo construir relaciones amorosas con el otro, poniéndole coto a esta tendencia, a esta dualidad instintiva que todos los seres humanos tenemos, que es Eros y Tánatos. Luis, un placer como siempre. Muchísimas gracias gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Gracias.